¿Y si la persona que sospechabas que te robaba en realidad se estaba muriendo de hambre para alimentar a desconocidos en la calle? ¿Y si la mujer a la que mandaste investigar estaba gastando el dinero de su propio almuerzo en una anciana ciega detrás de una puerta olvidada? ¿Y si descubrieras todo esto solamente porque te disfrazaste de indigente y te sentaste en tu propia banqueta? Esta es una historia real y te prometo que para el final de este video, nunca volverás a juzgar a alguien de la misma manera. Quédate conmigo porque esta historia cambiará la forma en que ves el mundo. Antes de continuar, si eres nuevo aquí, dale clic a suscribirte ahora mismo. Deja un comentario abajo y dime, ¿pasarías esta prueba? Y aplástale al botón de like para que más personas puedan escuchar esta historia. Bueno, vamos a entrarle. Eduardo Guzmán estaba parado en el baño de su oficina y apenas se reconocía a sí mismo. La camisa de lino italiano había desaparecido, reemplazada por una playera gris con un hoyo en el cuello comprada por 60 pesos en un tianguis de ropa usada. Sus pantalones de vestir hechos a la medida cambiados por un pantalón de mezclilla descolorido y holgado. Sus zapatos de diseñador reemplazados por unos tenis viejos sin agujetas que el vendedor le regaló porque nadie los quería. Encima de todo, una chamarra acolchada manchada que olía a humedad, un gorro negro de lana calado hasta la frente, y finalmente, una barba postiza color café comprada en una tienda de disfraces sobre la avenida Reforma. Sostenida con un pegamento que le irritaba la piel pero le cambiaba la cara lo suficiente. Se miró al espejo una última vez. El dueño de 43 farmacias en toda la República Mexicana, el hombre que firmaba la nómina de 200 empleados. El hombre que cenaba en restaurantes donde una sola cuenta costaba más de lo que la mitad de su personal ganaba en un mes. Ahora se veía como uno de los miles que duermen en las calles de la Ciudad de México, una de esas personas frente a las que todo el mundo pasa sin voltear. Una de esas personas que existen sin que nadie jamás les pregunte su nombre. Apretó la mandíbula por culpa de Marcos. Marcos del Río, su administrador de propiedades de confianza desde hacía 3 años, había dicho algo la semana pasada que se le quedó clavado en la mente como un clavo que no se podía sacar. Esa mujer sale todos los días con tus hijos a las 5 de la tarde, Eduardo. Siempre lleva comida de más. Hace paradas que nadie le pidió. ¿Sabes a dónde se los lleva? Eduardo no lo sabía. Y después de que su exesposa Diana Salinas lo había traicionado y se había ido con la mitad de sus bienes, fría como quien apaga un foco. Eduardo había decidido que la confianza era un lujo que simplemente no se podía permitir. Eduardo salió por la puerta trasera de su oficina, pidió un Uber rumbo a la colonia Polanco y se sentó en la banqueta de la calle Palma a 3 cuadras de su propia casa. Se recargó contra una jardinera de concreto cerca de un poste de luz, colocó un vaso de unicel vacío frente a sus pies para completar el disfraz, y esperó. A las 5:09 de la tarde en punto, la puerta de servicio de su casa se abrió. Soledad Cárdenas salió a la banqueta. Eduardo la reconoció de inmediato incluso a 30 metros de distancia porque Sol tenía una forma de caminar que no le pertenecía a nadie más. Como rítmica, como si sus pies solo tocaran el suelo lo absolutamente necesario para avanzar. El cabello suelto con 2 pasadores pequeños sosteniéndole el fleco hacia atrás, una chamarra azul sobre su uniforme verde claro, y en sus manos, un plato de comida cubierto con un trapo de cocina blanco y limpio. A su lado caminaban sus hijos gemelos, Tadeo y Leonel. Tadeo iba adelante como siempre, una pelota de hule espuma anaranjada en una mano, una botella de agua en la otra, hablando sin parar. Probablemente de superhéroes porque Tadeo hablaba de superhéroes el 80% del tiempo. Leonel caminaba un paso atrás tomado de la mano de Sol con los dedos entrelazados, callado, absorbiendo todo a su alrededor con esos ojos cafés a los que no se les escapaba nada. Cuando llegaron a la esquina de Eduardo, Sol se detuvo. En lugar de pasar de largo como cada una de las 30 personas que habían pasado frente a él sin dirigirle ni una mirada, Sol se agachó ahí mismo en la banqueta. Lo miró directamente a los ojos y sonrió. Esa sonrisa suya que empezaba en algún lugar antes de que su boca se moviera, como si viniera de un lugar completamente distinto de su cuerpo. Le dijo con una voz tan cálida que algo se aflojó muy adentro del pecho de Eduardo: «Aquí tiene, señor. Todavía está calientita». Le extendió el plato.
Eduardo lo tomó con las manos enguantadas. El olor a pollo, arroz rojo y frijoles de la olla le llegó directo. Cerró los ojos por un segundo, no de hambre, sino de algo que no podía nombrar. Tadeo dio un paso al frente y le puso la botella de agua en las manos. Tenga, señor, para que no le dé sed. Y entonces Leonel hizo algo inesperado. El callado, el observador. Soltó la mano de Sol, se quitó su chamarra roja, la dobló con cuidado con una precisión que ningún niño de 5 años debería tener, y se la extendió a Eduardo sin decir una sola palabra. Solo lo miró con esos ojos cafés y le ofreció su chamarra como si regalar lo que traes puesto fuera la cosa más natural del mundo, como si ser bueno sin que nadie te lo pida fuera lo normal. Eduardo tomó la chamarra y no pudo hablar. No porque la barba postiza le tapara la boca, sino porque algo se le había cerrado alrededor de la garganta. Caliente, apretado, invisible, conteniéndolo todo. Se quedó sentado en esa banqueta sosteniendo un plato calientito, una botella de agua. Y la chamarra roja de un niño de 5 años que acababa de regalar lo más valioso que traía puesto sin que nadie le hubiera enseñado a hacerlo. O quizás alguien sí le había enseñado, solo que no había sido Eduardo. Eduardo esperó 3 minutos antes de pararse. Se sacudió el pantalón de mezclilla descolorido, se caló más el gorro, y siguió a Sol y a los niños a media cuadra de distancia. Lo suficientemente lejos para seguir siendo invisible, lo suficientemente cerca para no perderlos porque eso es lo que pasa cuando te vistes como un indigente en una ciudad de más de 20 millones de habitantes. Te vuelves transparente. Sol caminaba con propósito, una ruta que se repetía con la regularidad de las cosas que de verdad importan. Dieron vuelta en la avenida Veracruz, pasaron junto a un puesto de tacos al pastor que olía a carbón y cebolla asada. 2 cuadras después, Sol se detuvo. Estaban frente a un viejo edificio de ladrillo en la colonia Roma Norte. Fachada descolorida, una puerta de madera que no terminaba de cerrar bien. Sentado en la entrada sobre un pedazo de cartón doblado y con la espalda contra la pared había un hombre mayor. Eduardo le calculó unos 70 años, aunque podía tener 60 y la calle le había agregado el resto. Cabello blanco enmarañado, una chamarra verde militar enorme que le quedaba 3 tallas más grande, manos hinchadas y oscurecidas descansando sobre sus rodillas como objetos que ya no funcionaban como fueron hechos. A su lado, un carrito de supermercado. Adentro, una bolsa negra de basura, una cobija enrollada, y una pequeña imagen enmarcada del Sagrado Corazón de Jesús pegada con cinta de aislar al mango. Sol se agachó frente al hombre con completa naturalidad, como si ponerse al nivel de alguien que está en el suelo fuera algo que su cuerpo hacía automáticamente. Buenas tardes, don Ramón. ¿Cómo se siente hoy? El anciano levantó la cabeza. Algo cambió en su rostro de inmediato. Sus ojos se iluminaron. No con sorpresa, sino con ese brillo específico que aparece cuando alguien que no ha hablado con nadie en horas de pronto escucha su propio nombre dicho con bondad genuina. Aquí ando, mija, dijo don Ramón con una voz ronca y gruesa. Los estaba esperando. Tadeo dio un paso al frente y le estrechó la mano al anciano como un pequeño doctor haciendo su ronda. ¿Ya se siente mejor de la rodilla, don Ramón? Un poquito mejor, mijo. Un poquito. Sol destapó el plato. Pollo con arroz rojo, frijoles de la olla, una tortilla de harina caliente doblada al lado. Lo colocó suavemente sobre las piernas del anciano como si estuviera colocando algo sagrado. Cómaselo todo, don Ramón. Hoy le puse extra. El anciano miró ese plato con una expresión que Eduardo nunca había visto en ninguna parte. No en ningún restaurante caro, no en ninguna cena de negocios. Era la expresión de alguien que mira la comida como si fuera lo más valioso del mundo porque para don Ramón en ese momento, lo era. Leonel se sentó al lado del anciano sobre el cartón sin que nadie se lo pidiera, recargó la cabeza contra el brazo del hombre y se quedó ahí callado durante 2 minutos completos mientras don Ramón comía despacio. Eduardo observaba desde la banqueta de enfrente. Le dolía la mandíbula. Marcos había llamado a estas paradas sospechosas. Esto no era sospechoso. Esto era una mujer llevándole su propia comida a un anciano que vivía sobre cartón con los hijos de su patrón al lado todos los santos días. Todos los santos días.
Y los niños no estaban confundidos. No estaban incómodos. Estaban completamente tranquilos porque esto no era nuevo para ellos. Esto era simplemente lo que veían sus tardes. Esto era lo normal. Esto era lo que Sol había hecho normal para ellos calladamente sin un solo sermón sobre la bondad o la compasión. Lo aprendieron viviéndolo. Eduardo se quedó parado en la banqueta de enfrente con la barba postiza raspándole la mandíbula y algo pesado asentándose en su pecho que ya no tenía nada que ver con la sospecha. Se despidieron de don Ramón. Sol susurró algo que hizo que el anciano levantara la mano en un saludo lento, mitad despedida, mitad bendición. Después los tres siguieron caminando rumbo al sur por más cuadras. Cruzaron la avenida Álvaro Obregón con sus cafés sobre la banqueta y sus bancas de hierro, después dieron vuelta en una calle residencial más tranquila donde los edificios eran más bajos y las banquetas más anchas. Sol se detuvo frente a una puerta verde de madera con el número 47 pintado a mano. Tocó. De su bolsa de mandado sacó una pequeña bolsa de plástico, 2 panes dulces y una botellita de agua. Los colocó suavemente en el piso frente a la puerta, tocó 3 veces con los nudillos, después dio un paso atrás y esperó. La puerta se abrió lentamente. Una mujer apareció en el umbral. Eduardo le calculó 80 años, quizás más. Cabello blanco recogido en un chongo flojo, una bata de algodón con flores descoloridas y unos ojos que miraban sin ver de verdad. Esa opacidad lechosa y nublada que Eduardo reconoció de inmediato. Cataratas, avanzadas. Estaba ciega o casi. Coco. La voz de la anciana cargaba una esperanza que no estaba tratando de esconder. Soy yo, doña Clara. ¿Cómo se siente hoy? Ay, mija, ya te estaba esperando. Tú eres lo mejor de mi tarde. Tadeo dio un paso al frente y tomó la mano de la anciana. Le trajimos pan dulce, doña Clara. Hay una concha y un cuerno. Doña Clara sonrió. Una sonrisa que le arrugó toda la cara, convirtiéndola en algo parecido a un viejo mapa donde cada línea era un camino ya recorrido. Gracias, mijo. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Leonel no habló. Simplemente caminó hacia doña Clara, le tomó la otra mano entre las suyas, le dio un apretoncito suave y la soltó. 2 segundos de contacto. La anciana lo recibió con los ojos cerrados, como si ese pequeño apretón fuera lo más cercano a un abrazo que recibiría en todo el día. Eduardo observaba desde la esquina de enfrente. Algo le ardía detrás de los ojos que no tenía nada que ver con el viento ni con el clima. Se quedó parado ahí y empezó a hacer las cuentas. Las cuentas que Marcos nunca hizo. Las cuentas que Eduardo debió haber hecho meses atrás. La comida que Sol le llevaba a don Ramón todas las tardes no era comida sobrada de la casa. No era comida extra preparada por separado con ingredientes que Eduardo pagaba. Era su comida, su almuerzo, el plato que le pertenecía a ella. Todos los días a las 12:30 del mediodía, cuando los gemelos comían y Eduardo estaba en su oficina y nadie estaba mirando, Soledad Cárdenas no comía. Dividía su propio plato. Una porción para don Ramón, el resto convertido en pan dulce y agua para doña Clara, y para ella no se quedaba nada. Solo un vaso de agua y los pequeños restos que sobraban en la olla después de servirles a los niños. 2 años. 730 días sin comer. 730 platos divididos entre un anciano sobre cartón y una mujer ciega esperando detrás de una puerta verde, el único sonido de nudillos que escuchaba en todo el día. Y los niños lo sabían. No porque Sol les hubiera dado un sermón sobre la compasión o la generosidad. Lo sabían porque lo vivían. Cada tarde Tadeo le estrechaba la mano a don Ramón y le preguntaba por su rodilla. Cada tarde Leonel le apretaba la mano a doña Clara con un cuidado silencioso. Cada tarde los tres hacían esa ruta como algo sagrado. Sin prisa, sin quejas, sin necesidad de que nadie los viera. Sabían que don Ramón había trabajado de albañil durante 30 años. Sabían que doña Clara había sido maestra de primaria. La maestra que jamás le levantó la voz a sus alumnos. Sabían estas cosas porque Sol se las había contado.
Porque solo entendía algo que Eduardo Guzmán, con sus 43 farmacias y sus 200 empleados, no había entendido en 45 años de vida. La gente no se vuelve invisible porque nadie la vea. Se vuelve invisible porque nadie le pregunta su nombre. Eduardo llegó a casa 20 minutos después de Sol y los niños. Se encerró en su baño, se despegó la barba postiza, se quitó el gorro, se arrancó la chamarra, el pantalón de mezclilla y los tenis rotos. Se paró frente al espejo. Por primera vez en mucho tiempo, no vio al dueño de 43 farmacias. No vio al hombre que firmaba cheques. No vio al empresario que cenaba en restaurantes caros. Vio a un hombre que no conocía los nombres de las personas que vivían a 3 cuadras de su puerta principal. Vio a un hombre que pagaba un sueldo y creía que con eso bastaba. Vio a un hombre que había mandado investigar a la única persona genuinamente buena que le quedaba en la vida porque otro hombre, con una sonrisa que jamás le llegaba a los ojos, le había sembrado una semilla de duda. La vergüenza le pegó, no como una ola, sino como un muro sólido vertical, estrellándose en su cara antes de que pudiera levantar las manos. Eduardo no durmió esa noche. Se sentó en la sala oscura, con el celular en la mano. La imagen de don Ramón comiendo ese plato de pollo con arroz se le había quemado en los ojos como una fotografía sobreexpuesta. A las 8 de la mañana, cuando los gemelos ya se habían ido a la escuela y Sol estaba lavando los trastes del desayuno, Marcos del Río tocó el timbre de la puerta principal. Puntual como siempre. Portafolio de piel bajo el brazo. Esa sonrisa en su cara. La que se quedaba en la superficie como aceite sobre agua, sin hundirse jamás. Buenos días, Eduardo. Te traigo los estados de cuenta mensuales y la nómina de las sucursales del norte de la ciudad. Marcos se sentó en la mesa del comedor, abrió el portafolio y empezó a hablar de números con fluidez. Pero Eduardo no estaba escuchando. Estaba mirando las manos de Marcos pasando las páginas. Mirando esa corbata delgada. Ese traje que Marcos usaba como si fuera caro cuando no lo era. Algo le vibró en la mandíbula a Eduardo. No la tensión de siempre, sino algo nuevo. Una duda apuntando en otra dirección. Duda sobre el que lo había hecho dudar. Marcos, lo interrumpió Eduardo. Necesito hablar de otra cosa. ¿Qué encontraste sobre Sol? Marcos cerró el portafolio lentamente, sacó su celular, giró la pantalla hacia Eduardo. Tengo fotos y tickets que no cuadran. Primera foto, Sol caminando por la calle Palma con los gemelos. Se lleva a tus hijos a colonias que no son apropiadas. Hay personas en situación de calle, vendedores ambulantes, desconocidos. Eduardo miró la foto. La misma calle por la que él había caminado el día anterior disfrazado donde absolutamente nada peligroso había pasado. Segunda foto, Sol sentada en la banqueta junto a un anciano. Ahí está con un desconocido de la calle, con tus hijos al lado. ¿Sabes quién es ese hombre? Eduardo sabía exactamente quién era. Don Ramón, un albañil retirado de 72 años que dormía sobre cartón y comía porque Sol le daba su propio almuerzo todos los santos días. Pero Eduardo no dijo nada. Tercera foto, Sol dejando algo en la puerta de un edificio. Está entregando paquetes en una dirección desconocida. ¿Qué está repartiendo? ¿A quién le está dando cosas? Eduardo sabía. Pan dulce y agua para doña Clara. Una mujer ciega de 80 años que esperaba todas las tardes 3 toques en su puerta verde como si fuera el único sonido que importara en su mundo. Pero aún así no dijo nada porque algo viejo y roto dentro de él, algo que Diana Salinas había dejado atrás como una cicatriz permanente, le susurraba que tal vez Marcos tenía un punto. Tal vez la bondad de Sol era demasiado perfecta para ser real. Esa cosa vieja y rota tenía un nombre, cinismo, y Eduardo la había estado alimentando durante un año como un perro guardián, creyendo que lo estaba protegiendo. Marcos deslizó una hoja impresa sobre la mesa. También revisé los tickets del supermercado. En los últimos 3 meses el gasto en comida del hogar subió 15%. Alguien está comprando más comida de la que esta casa consume. Y la única persona que hace las compras es ella. Los números estaban ahí, fríos, precisos, sin contexto, porque eso era lo que Marcos hacía mejor.
Presentar datos sin contexto. Como mostrarle a alguien una radiografía sin mencionar que el hueso ya estaba sanado. El aumento del 15% no era robo. Era la comida que Sol agregaba calladamente al gasto del supermercado. Cantidades pequeñas cuidadosamente administradas para asegurarse de que don Ramón y doña Clara nunca se quedaran sin comer los días en que su almuerzo sacrificado no alcanzaba del todo. Pero la mente de Eduardo no estaba en un lugar para llenar esos huecos. Todavía no. Porque también había notado otra cosa sobre Marcos. Algo que antes había descartado pero que ahora era imposible seguir descartando. En los últimos 2 meses Marcos había mencionado a su hermana Elena 3 veces distintas. Cada vez disfrazado como una coincidencia casual. Mi hermana es una excelente cocinera, Eduardo. Mi hermana es increíblemente organizada. Mi hermana está sin trabajo y sería perfecta administrando un hogar como el tuyo. 3 veces. Cada una calculada. Eduardo miró a Marcos y por una fracción de segundo vio a Diana. No en su cara, sino en la mecánica. La misma forma de envolver una mentira dentro de los datos. La misma forma de usar la desconfianza ajena como una herramienta personal. La misma sonrisa que jamás llegaba a los ojos. Pero el cinismo era más fuerte que el instinto porque el cinismo siempre es más fuerte que el instinto cuando te han traicionado feo. Destruye tu confianza en tu propia capacidad de leer a las personas. Si no pude ver lo que era Diana, pensó Eduardo, ¿cómo puedo estar seguro de que estoy viendo lo que es Sol? Y en esa grieta, en ese hueco que la duda había abierto, Eduardo tomó una decisión que le iba a costar más de lo que se imaginaba. Voy a hacer una última prueba, le dijo a Marcos. Mañana en la mañana voy a dejar un sobre con 200,000 pesos en efectivo sobre la barra de la cocina donde Sol limpia. Si se lo lleva, tenías razón. Si lo reporta, yo me equivoqué. Marcos asintió con una sonrisa que le cortó la cara como un tajo rápido. Así es como debe hacerse. Con pruebas. Marcos se fue a las 10 de la mañana. Eduardo se quedó solo en la mesa del comedor mirando los tickets, las fotos, la duda, y algo más. Algo que no podía identificar, pero que lo molestaba como una piedra dentro de un zapato. La sensación de que estaba a punto de cometer un error que ninguna cantidad de dinero podría deshacer. Esa noche Tadeo se trepó al sillón al lado de su papá mientras Leonel estaba sentado en el piso viendo caricaturas con la cabeza recargada en la rodilla de Sol. Tadeo miró a su papá con esa voz clara y directa que usaba para todo. La voz que no calculaba consecuencias. Porque a los 5 años las consecuencias todavía no han aprendido a disfrazarse de cautela. Papá, ¿sabes qué nos enseñó la tía Coco hoy? ¿Qué les enseñó? Que compartir es de valientes. Los cobardes se quedan con todo para ellos. Los valientes comparten aunque les duela. Tadeo ladeó la cabeza. Tú eres valiente, ¿verdad, papá? Eduardo no respondió porque la pregunta de Tadeo no era realmente una pregunta de un niño de 5 años a su papá. Era un espejo que alguien había levantado sin saber que lo estaba haciendo. Y lo que Eduardo vio en ese espejo sentado en su sillón de piel en su casa de la colonia Polanco con su sobre de 200,000 pesos listo para atrapar a la persona más honesta de su vida era la imagen de un cobarde. Un cobarde que se quedaba con todo para él. Su dinero, su desconfianza, su miedo, su completa incapacidad de creer que alguien pudiera ser genuinamente bueno sin esperar algo a cambio. Y aún así, a las 11 de la noche cuando la casa estaba en silencio y todos dormían, Eduardo colocó el sobre la barra de la cocina de todos modos porque el cinismo no se mata con una sola frase de un niño de 5 años. Necesita mucho más. A las 7 de la mañana del jueves Eduardo bajó las escaleras con el estómago apretado y la mandíbula tensa. Pero esta vez con algo agregado. La anticipación enferma de un hombre que puso una trampa y ya no sabe si quiere que funcione o que falle. El sobre estaba sobre la barra. Blanco. Sin nombre. Sin ninguna marca. 200,000 pesos en billetes de 1,000. Exactamente donde lo había dejado. Se sirvió un café y se sentó en el banco alto. Esperó. Sol llegó a las 7:30 como siempre por la puerta de servicio. El cabello suelto. Los pasadores en su lugar.
Colgó su bolsa de mandado en el gancho, se amarró el mandil verde claro, y caminó hacia la estufa para empezar el desayuno de los niños. Ahí fue cuando vio el sobre. Se detuvo. Lo miró durante 3 segundos completos sin tocarlo, las manos a los costados. La cabeza ligeramente ladeada. Como alguien mirando algo que simplemente no debería estar ahí. Después lo levantó con cuidado con ambas manos, lo abrió y hojeó los billetes. Rápido. Con la facilidad practicada de alguien que ha manejado dinero toda su vida. Aunque nunca haya tenido suficiente. Cerró el sobre. Caminó directamente hacia donde Eduardo estaba sentado en el banco alto. Se paró frente a él. Le extendió el sobre con la mano derecha con la expresión más limpia que él hubiera visto en alguien en años. Señor, dejó esto sobre la barra. Por favor cuéntelo para asegurarse de que esté completo. Son 200,000 pesos. Eduardo tomó el sobre. Lo sostuvo sin abrirlo porque no necesitaba contar. Lo que necesitaba era procesar lo que acababa de pasar, que era exactamente lo opuesto a todo lo que Marcos le había prometido. La trampa había funcionado pero completamente al revés. Había probado no lo que Marcos quería que viera sino lo que Eduardo necesitaba ver. Que Soledad Cárdenas era exactamente lo que aparentaba ser. Una mujer que se encontró 200,000 pesos sobre la barra de la cocina y los devolvió sin tocarlos. Sin titubear. Sin tomar ni un solo billete. Sin siquiera considerar que nadie iba a notar si faltaban un par de billetes de un sobre sin marca y sin dueño visible. Eduardo tomó su celular y le marcó a Marcos a las 9 de la mañana desde su oficina de arriba. Puerta cerrada. La voz más fría que había usado desde el divorcio. Marcos. Estás despedido. 4 segundos de silencio. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de meses construyendo sospechas contra una mujer que no ha hecho absolutamente nada malo. Las fotos sacadas de contexto. Los tickets presentados como evidencia de algo que no existe. Y tu hermana Elena mencionada 3 veces como si fuera coincidencia. No es coincidencia, Marcos. Es un plan. Y se acabó. Marcos intentó responder. Eduardo no lo dejó. Tu liquidación la calculará el contador. No vuelvas a pisar esta casa. No vuelvas a mencionar el nombre de Sol jamás. Colgó sin esperar. El sonido de esa llamada terminando le dio algo que no había sentido desde antes del divorcio. Alivio. No el alivio de ganar algo. El alivio de dejar de perder. Porque cada día que Marco seguía en su vida era otro día en que Eduardo perdía la capacidad de confiar en quien fuera. Esa tarde a las 4 la casa estaba en silencio. Los gemelos en su cuarto. Eduardo bajó a la cocina. Sol estaba limpiando la barra con un trapo húmedo. Moviéndolo en círculos constantes con el mismo cuidado que ponía en todo. Como si cada superficie mereciera ese cuidado. Le contó todo. El disfraz. El pantalón de mezclilla del tianguis y los tenis rotos. La barba postiza de la tienda de disfraces de la Avenida Reforma. Sentarse en la banqueta de la calle Palma con un vaso de unicel. Verla salir por la puerta de servicio. Le contó que la había seguido hasta Don Ramón. Que la había seguido hasta la Puerta Verde de Doña Clara. Que la había visto regalar su propio almuerzo a un hombre que vivía sobre cartón y llevarle pan dulce a una mujer ciega que esperaba toda la tarde 3 toques en su puerta. Le contó sobre las fotos de Marcos, los tickets, las acusaciones. Le contó sobre el sobre, la trampa, los 200,000 pesos colocados sobre la barra como una prueba. Le contó todo. Sin dejar nada fuera. Sin suavizar nada. Sin justificarse. Porque Eduardo Guzmán, por primera vez en mucho tiempo, estaba eligiendo la incomodidad de la verdad sobre la comodidad de una historia cuidadosamente administrada. Sol escuchó sin interrumpir. Las manos cruzadas. La espalda recta. Los ojos fijos en los suyos. No cambió de postura. No cruzó los brazos. Solo escuchó con la paciencia de alguien acostumbrada a absorber golpes. Que ha aprendido que duelen menos cuando los ves venir. Cuando Eduardo terminó, el silencio llenó la cocina. Después Sol habló.
No me duele que no haya confiado en mí, señor. Sus ojos se pusieron brillantes pero las lágrimas no cayeron. Lo que me duele es que no me conocía. Después de 2 años. Hizo una pausa. Dejó que se asentara. 2 años cocinando para usted. Limpiando esta casa. Cuidando a sus hijos. Y no sabía quién soy. No porque me estuviera escondiendo. Sino porque nunca preguntó. Las palabras cayeron en un lugar profundo del pecho de Eduardo donde viven las cosas irreversibles. El lugar de las oportunidades perdidas. De los días que pasaron mientras él jamás se molestó en mirar. Eduardo tragó saliva. Quiero ofrecerle un aumento, Sol. Seguro de gastos médicos mayores. Es lo menos que puedo hacer. Sol lo miró con una expresión que contenía enojo, tristeza y decepción todo al mismo tiempo. Después dijo claramente, no quiero más dinero, señor. Lo que quiero es que vea lo que sus hijos ya ven. Eduardo abrió la boca. No encontró nada. Porque esas palabras no eran una lección ni un regaño. Eran una invitación a salir por su propia puerta principal, caminar por su propia colonia y preguntarles a las personas su nombre. A finalmente ver lo que sus hijos de 5 años ya veían naturalmente sin que se los enseñaran. El sábado siguiente a las 5 de la tarde Eduardo salió de su casa por la puerta principal. No por la puerta de la oficina. No por la cochera. La puerta principal. La que daba directamente a la calle. Sin disfraz. Sin barba postiza. Sin gorro. Solo el mismo. Sol ya estaba en la banqueta con Tadeo y Leonel. Todo exactamente igual que cada tarde. Excepto que esta vez Eduardo caminaba detrás de ella. El dueño de 43 farmacias caminando por su propia calle por primera vez en años para ver lo que sus hijos de 5 años ya veían. Caminaron por la calle Palma en silencio. Dieron vuelta en la avenida Veracruz. 2 cuadras después llegaron al viejo edificio de ladrillo con la fachada descolorida. Don Ramón estaba en su lugar de siempre. El cartón. La chamarra verde militar. El carrito de supermercado con la imagen del Sagrado Corazón pegada al mango. Cuando vio a Sol sus ojos se iluminaron al instante. Pero cuando vio a Eduardo parado detrás de ella, la luz se apagó. El anciano se encogió contra la pared. Los hombros hundidos hacia adentro. Las manos jaladas hacia el pecho. El gesto de alguien que espera que el hombre bien vestido venga a quitarle algo. Tadeo dio un paso al frente y se agachó frente a don Ramón sin titubear. No se asuste, don Ramón. Es mi papá. Él también es bueno. Algo tembló en la comisura de la boca del anciano. Eduardo se hincó sobre el concreto. Torpemente. Honestamente. Sus pantalones de vestir tocando el suelo húmedo. El frío y la humedad subieron a través de la tela. Un recordatorio silencioso de que don Ramón sentía esto todas las noches. Mucho gusto, don Ramón, dijo Eduardo y le extendió la mano. El anciano se la quedó mirando durante 3 segundos. Después la tomó lentamente con sus dedos hinchados y oscurecidos y la apretó una vez con la cautela de alguien que no está acostumbrado a que los hombres bien vestidos le ofrezcan la mano como algo genuino. Sol colocó el plato sobre las piernas de don Ramón como siempre. Y mientras el anciano comía Eduardo se sentó a su lado sobre el concreto y le preguntó algo tan simple que era casi vergonzoso que nunca lo hubiera preguntado antes. Don Ramón. ¿Cuál es su nombre completo? El anciano dejó de masticar. Lo miró. Ramón Carlos Villaseñor, señor. 72 años. Albañil retirado. Viudo desde hace 8 años. En la calle desde hace 2. Cada dato entregado como una declaración formal. Listo en cualquier momento. Por si alguien algún día preguntaba. Y Eduardo entendió que el por si acaso era la parte más dolorosa. Ramón Carlos Villaseñor había estado esperando. Esperando que alguien le preguntara su nombre completo. Esperando que alguien se sentara a su lado sobre el concreto y lo tratara como lo que era. 4 cuadras al sur llegaron a la puerta verde con el número 47 pintado a mano. Sol tocó 3 veces. Doña Clara apareció con su bata de flores.
los ojos nublados volteados hacia el sonido. Antes de que nadie hablara, la nariz de la anciana se arrugó, las cejas se levantaron. Coco, ¿quién viene contigo? Huelo loción de hombre. Leonel dio un paso al frente, tomó la mano de doña Clara entre las suyas, la apretó suavemente, y dijo con su voz callada, Doña Clara, mi papá vino a conocerla. La anciana extendió las manos al aire buscando. Eduardo se acercó y le ofreció su cara. Doña Clara colocó ambas manos frías y arrugadas sobre ella, recorriéndole la frente, las cejas, la mandíbula que siempre estaba apretada, pero que ahora se aflojaba bajo sus dedos. Se detuvo, las manos todavía sobre su cara. Tiene la cara tensa, señor. Tensa y triste, pero los huesos son buenos. Hizo una pausa. Tiene a una mujer muy buena trabajando en su casa. Ella es la única persona en el mundo que toca a mi puerta. Todos los días, llueva, brille el sol, haga frío, 3 toques, y siempre sé que es ella antes de abrir, porque nadie más toca como si le importara quién está del otro lado. Las manos de doña Clara se levantaron de su cara. Algo se rompió dentro de Eduardo, no en el pecho, sino más profundo, en el lugar donde había guardado la versión de sí mismo que creía suficiente. La versión que firmaba cheques, pagaba sueldos, y pensaba que con eso bastaba. Las lágrimas vinieron antes de que pudiera prepararse. Doña Clara dijo suavemente, llore, señor. Lo que se guarda, se pudre. Cuando el aire por fin volvió a sus pulmones, Sol habló. Mi mamá se llamaba Josefina, dijo en voz baja. Vivía en la calle. Un diciembre, se acostó debajo de un puente de la Ciudad de México, con frío y hambre, y nunca se levantó. La encontraron 3 días después. Nadie le dio agua. Nadie le llevó comida. Nadie le preguntó su nombre. No le faltó medicina, señor. No le faltó dinero. Le faltó alguien que simplemente la viera. Lo miró directamente a los ojos. Yo tenía 16 años cuando me lo dijeron, y me hice a mí misma una promesa esa noche, que ninguna persona cerca de mí se iba a morir olvidada mientras yo lo pudiera evitar. El silencio se asentó entre ellos. Tadeo apretó la mano de su papá y susurró, ¿ves, papá? La tía Coco es la más valiente de todos. Eduardo miró a su hijo, después a Leonel, después a Sol, parada ahí sin enojo, sin amargura, solo con esa misma fuerza callada que cargaba todos los días por cada puerta de servicio, cada banqueta, cada puerta verde a la que tocaba sin que nadie la viera. Pensó en el disfraz, la barba postiza, el vaso de unicel, la trampa que le había puesto a la persona más honesta de su vida. Y después pensó en lo que iba a hacer diferente. El lunes siguiente, Eduardo le habló a su abogado y constituyó una fundación, Manos que Ven, dedicada a brindar comida, compañía y dignidad a las personas olvidadas de la Ciudad de México. Personalmente cubrió los primeros 6 meses de renta de don Ramón en un pequeño departamento en la colonia Condesa. Contrató a una visitante semanal para doña Clara, para que jamás volviera a sentarse sola detrás de esa puerta verde. Y cada sábado por la tarde, lloviera, brillara el sol, o hiciera frío, Eduardo caminaba la ruta con Sol, Tadeo y Leonel. Sin disfraz, sin sospechas, solo 4 personas y 2 platos calientes moviéndose por una colonia que Eduardo finalmente estaba aprendiendo a ver de verdad. Una tarde después de la ruta, Tadeo levantó la mirada hacia su papá y le preguntó, «Papá, ¿ya eres feliz?» Eduardo pensó en la barba postiza en la basura, el sobre devuelto sin tocar, las lágrimas en una banqueta de la Ciudad de México, el nombre Ramón Carlos Villaseñor que ahora se sabía de memoria. Sonrió, una sonrisa real, de las que empiezan en algún lugar profundo antes de llegar a la cara. Sí, campeón, creo que por fin lo soy, porque a veces el hombre más rico de la habitación es el que aprende. Aunque le tome un disfraz, una chamarra roja de un niño de 5 años, y las manos de una mujer ciega sobre la cara, que la verdadera riqueza nunca se trató de lo que guardas. Siempre se trató de lo que das. Y esa es la historia de Eduardo Guzmán, un millonario que salió a buscar traición y encontró algo que nunca esperaba, bondad genuina. Sol nunca pidió reconocimiento. Solo aparecía todos los días con un plato calientito y 3 toques en una puerta. Así que déjame preguntarte algo.
¿Quién en tu vida merece ser visto hoy? Si la historia te conmovió como este video, compártelo con alguien que necesite escucharla y suscríbete, porque vienen más historias como esta. Nos vemos en la siguiente.